Cuando llegué a la plataforma al comenzar el servicio, supe inmediatamente que Teresía estaba allí. Es difícil pasar por alto a una dama africana en una iglesia noruega. Parecía una isla colorida en un mar de gris, vestida con su atuendo tradicional africano. Pude ver que estaba temblando desde que comenzó el servicio. Teresía había venido con un pensamiento en su mente. Cuando yo hiciera el llamado para que los enfermos pasaran al altar, ella también vendría, pues se sentía enferma de frustración y falta de efectividad en su ministerio. Esta era la justificación que tenía en su mente para ir al frente cuando llamaron a los enfermos. Concentrada en esta idea, se le hizo imposible concentrarse realmente en mi sermón. De hecho, prediqué un mensaje de salvación, lo cual no concordaba con ello. Levanté un reto para que aquellos que deseaban aceptar a Cristo se levantaran. Se puso de pie como un rayo, pero rápidamente se dio cuenta de que no había sido un llamado para los enfermos, y tímidamente se volvió a sentar. Había esperado durante 8 largos años, ahora estaba dispuesta a esperar otros 20 minutos por mi próxima invitación. Cuando finalmente anuncié que iba a orar por los enfermos, corrió y se paró frente a mí, temblando de anticipación. Sabía que dentro de unos instantes recibiría la respuesta a la oración que había elevado a Dios 8 años atrás, en Uhuru Park. Sobre ella se derramaría la unción para ministrar con poder y autoridad, como lo hacía Reinhard Bonnke. Nunca olvidaré lo que ocurrió después, y Teresía nunca lo recordará. Hasta el día de hoy no sabe que realmente puse mis manos sobre ella. El fuego de Dios no tiene nada que ver con el toque de mis manos, pero yo sí las puse sobre su cabeza, solo por un instante, porque fue alejada del alcance de mis manos por una fuerza que la lanzó 20 metros por el aire y la hizo aterrizar sobre su espalda cerca de la primera fila de asientos de donde había salido. La fuerza de esta acción fue tan fuerte que los zapatos salieron volando de sus pies. Un zapato, todavía puedo verlo, salió saltando hasta caer en medio de aquella gris congregación noruega y nunca más se vio. Quizás alguien se lo llevó a casa de recuerdo. Continué orando por los demás. Mucho después Teresía recuerda estar saliendo de su estado de inconsciencia y escuchando mi voz decir: están sucediendo milagros, es todo lo que recuerda. Los milagros de Dios son siempre una señal y una maravilla. Solo nos queda mover la cabeza y decir: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El gran milagro que ocurrió aquella noche en Oslo ha continuado ocurriendo hasta este día en Nairobi, Kenia. Teresía Wairimu arde en fuego. El servicio en Oslo concluyó y me dispuse a regresar a Alemania. Teresía no se podía levantar del piso de la iglesia. Al recobrar su conciencia, su cuerpo no respondía debidamente a las órdenes del cerebro. Las piernas le tambaleaban tanto que sus amigos tuvieron que llevarla de la iglesia al auto, y al llegar, sacarla del auto, llevarla a la casa y depositarla en la cama del cuarto de huéspedes. Entonces le devolvieron el zapato que le quedó del par que llevaba puesto aquella noche, el cual guarda para acordarse de lo que Dios hizo por ella aquella noche. En su corazón guardaba la seguridad de que a partir de entonces no sería la misma. La historia pudiera terminar aquí, y lo cierto es que para muchos ha terminado en este punto, donde luego de recibir una gran visitación del Espíritu de Dios, no hacen nada para ponerla por obra en sus vidas. Pero Dios no había ungido a Teresía por gusto. No había recibido su bendición para quedarse de brazos cruzados, sino que había venido para recibir el poder de ministrar, y esto es lo que haría. Después de su regreso a Nairobi, convocó a sus amigas para una reunión en su casa, y 17 de ellas acudieron. Teresía predicó con un poder que nunca antes había tenido. Cuando pidió a los enfermos que pasaran adelante, no ofreció una oración débil y religiosa. No le pidió a Dios de favor que sanara a alguien si era su más divina voluntad. En lugar de esto, ordenó a los enfermos que fueran sanados en el nombre de Jesús,
y las sanidades comenzaron a manifestarse. El próximo viernes había 55 mujeres en su casa, el viernes siguiente 105 y el siguiente 200 mujeres acudieron. Ella y su círculo de amigas comenzaron a buscar un edificio escolar donde reunirse. Para este entonces ya se estaba hablando de algunas de las sanidades notables de su ministerio por toda la ciudad. Encontraron un auditorio con una capacidad para 2.000, pero asistieron 4.000 mujeres. Tuvieron que abrir todas las puertas y ventanas para tratar de acomodarlas. Se trasladó para el centro de convenciones Jomo Kenyatta, con capacidad para 5.000 personas, pero asistieron 12.000. Algunos pastores de la ciudad comenzaron a denunciarla y a decirle a sus congregaciones que no asistieran a sus reuniones porque era una mujer divorciada, pero fueron ignorados. Algunos iban por curiosidad, otros por necesidad, pero cuando llegaban a una reunión de Teresia Wairimu, no oían hablar del divorcio de una mujer, sino del Evangelio de Jesucristo. Veían personas con cáncer y con sida siendo sanadas, así como ciegos y sordos curados. Finalmente Teresia pidió al gobierno de la ciudad que le permitiera utilizar Uhuru Park, donde Bonnke había predicado en 1988. Se contactaron con ella permitiéndole utilizar el lugar el primer domingo de cada mes. Las multitudes crecieron y ahora incluían tanto hombres como mujeres. Aquella mujer, con lágrimas en sus ojos, había orado desesperadamente en Uhuru Park en 1988. Dios, por favor, Dios, si puedes darle a Bonnke 100.000 vidas, dame 100, solo 100, Señor, y seré una mujer feliz. Teresia Wairimu es hoy una mujer muy feliz. Su nombre es una palabra familiar en África. Los ministros que una vez predicaron en contra de ella se han disculpado y pedido que les perdone. Cuando supe acerca de su gran bendición, fui al Señor en oración. ¿Por qué, Señor?, le pregunté, escogiste a una mujer divorciada para este gran ministerio? Tenemos tantos hombres valiosos en nuestras escuelas bíblicas quienes te siguen con todo su corazón. ¿Por qué escogiste a Teresia y no a uno de ellos? Su respuesta me afectó profundamente. Me dijo, escogí a Teresia para mostrarle al mundo que yo puedo tomar un vaso roto y hacer de él un vaso de honra. Me sentí avergonzado. No somos escogidos por nuestras grandes cualidades, pues somos siervos imperfectos que dependemos totalmente de Dios. Yo he disfrutado los beneficios de un sólido matrimonio con mi Annie durante todos estos años, pero toda esta felicidad no constituye el secreto de mi éxito. Teresia padeció la gran humillación del divorcio, pero Dios le exaltó a una plataforma con un ministerio poderoso. Todo para la gloria de Dios. 2 años después, en Oslo, en 1998, exactamente 10 años después que prediqué en Uhuru Park, visité Nairobi con mi esposa Annie. Nos alojamos en un hotel que bordeaba el parque y me aseguré de llegar allí el primer domingo del mes. Me quedé al final de la multitud, fuera del alcance de su vista. 200.000 personas se reunieron en Uhuru Park aquel día. Teresia predicó con poder y autoridad y vio miles de personas aceptar al Señor, así como manifestaciones de sanidades. Era como si se estuviera escribiendo otra página del libro de los Hechos. Sin duda se sentía emocionada al transcurrir un día más obedeciendo al Señor y observando su poder para salvar a los pecadores. Pero yo no era un pecador y no pasé al frente, ni siquiera supo que yo estaba allí, con una amplia sonrisa en mi rostro.